Greetings from our pastor, Pastor Reimers, Le enviamos saludos de nuestro pastor, el pastor Reimers, and our group that's here with us this morning. y el grupo que está aquí con nosotros esta mañana. They're going to be handing out a text sheet this morning. En esta mañana ya los diáconos están repartiendo una hoja con el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Similar to the one we used in February. Similar to the one we used in February. Similar a la que utilizamos en febrero. Es posible que a alguno de ustedes no le toque hoja, pero los que tengan pueden seguirlo ahí. Los que no, pueden ir en sus Biblias al libro de Efesios para que puedan seguir el estudio del texto en esta mañana. What I would like you to do this morning Lo que me gustaría que hiciéramos en esta mañana is to get a pen es tomar un bolígrafo o un lápiz and write all over this text sheet. y poder escribir en toda esta hoja que le estamos entregando. This is a worksheet for us. Esta es una hoja de trabajo para nosotros. And I hope that when we're finished today, Y yo espero que cuando terminemos en you'll la have mañana de a hoy, better idea of the word of what the Word of God says. podamos tener una mejor idea de lo que dice la palabra de Dios. There were two brothers, Habían dos hermanos, two princes, habían dos príncipes that took two totally different directions in their lives. que tomaron dos direcciones totalmente opuestas. Most of you are probably familiar with Queen Elizabeth, La mayoría de ustedes, por lo más seguro, conoce a la reina Elizabeth, the current Queen of England. que es la reina actual de Inglaterra. What you may not know is that her father originally was not the king. Lo que tal vez muchos de ustedes no sabían es que su padre originalmente no era el rey. He was the younger brother. Él era el hermano menor. But there was a problem in the family. Pero había un problema en la familia. The older brother wanted to live his own life. El hermano mayor quería vivir su propia vida. He didn't want to live the life of a king. Él no quería vivir la vida del rey. He wanted to go out and have a good time. Él quería divertirse. As a result, he disqualified himself from being the king. Y como resultado se descalificó a sí mismo de ser el rey. And his younger brother became the king. Y entonces su hermano menor se convirtió en el elegido para ser el próximo rey. Who, of course, was the father of Queen Elizabeth. Y quien era, por supuesto, el padre de la reina Elizabeth. With this story in mind, Con esta historia en mente, I want us to look at the book of Ephesians. yo quiero que nosotros podamos ver el libro de Efesios. Get your pen out, Tome su lapicero and I want you to write this at the top. y yo quiero que ustedes escriban esto en la parte de arriba. What kind of a prince or princess will I be? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de príncipe o princesa seré yo? Because you're going to be just like one of these two men. Porque tú vas a ser como uno de estos dos hombres. You're going to choose to live your life your way, Tú vas a escoger vivir tu vida a tu manera, or you're going to live the Christian life God's way. o tú vas a escoger vivir tu vida a la manera de Dios. And that's clearly the meaning of the text of this book. Y claramente ese es el significado, el sentido del texto en este libro. Let's go to chapter 4, verse 1. Vamos al capítulo 4, versículo 1. You can look right on your text sheet under chapter 4 and verse 1. Ustedes pueden ver ahí en su hoja en el texto y buscar el capítulo 4, versículo 1. Read that. Dice el versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Let's pray. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana porque tenemos la oportunidad de nosotros adorarle a usted por medio de los cánticos, pero también tenemos el privilegio ahora de escuchar su mensaje, de escuchar su palabra. Rogamos, Señor, que lo que se exponga en esta mañana no sean opiniones de hombres, sino que nosotros todos podamos realmente escuchar palabra tuya, oh Dios. Y que estemos dispuestos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que nosotros escuchemos atentamente esta pregunta de cómo vamos a vivir nuestras vidas y entendamos, Señor, lo que tú esperas de nosotros y que con la ayuda de tu Espíritu podamos lograrlo. En su nombre lo rogamos. Amén. You'll remember from our last time together Ustedes recordarán en la última vez que compartimos de este libro de Efesios that chapter 4, verse 1 tells us the breakdown of the whole book. que el capítulo 4, versículo 1
realmente desglosa para nosotros el contenido total del libro. So get out your pen. Así que tome su lapicero una vez más And in verse 1, underline 2 words. y en el versículo 1 subraye por favor dos palabras. The word walk La palabra andar o andéis and the word calling. y la palabra vocación. The idea of calling is what he's talking about in chapter 1, 2, and 3. La idea aquí que tiene esta palabra de vocación tiene que ver con lo que el apóstol Pablo estuvo hablando en los capítulos del 1 al 3. Those chapters are talking about the blessing that God bestows and the privileges he bestows on his children. Esos capítulos hablan de las bendiciones que Dios ha derramado sobre aquellos que son sus hijos. Before the foundation of the world, God called us into his kingdom. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había llamado para que perteneciéramos a su reino. And in time, he saved us Y en el tiempo apropiado, en el tiempo de Dios, Él nos salvó. and made us sons and daughters of God. Y nos hizo hijos e hijas de Dios. With that, making us princes. Y así entonces nos ha convertido en príncipes. We are a child of the king. Nosotros somos hijos del rey. And he takes the first 3 chapters and just lays out all the blessings and the privileges that we have as Christians. Y Él en los primeros capítulos, en los primeros 3 capítulos, desarrolla todas las bendiciones que nosotros tenemos como creyentes. So that we will understand the magnitude of what God has done in saving us. Para que así podamos entender la magnitud de lo que Dios ha hecho al salvarnos. That's all that's summed up in the idea or concept of the calling. Eso es todo eso se resume en la idea de la vocación que tenemos en Cristo. And in chapter 4, verse 1, he then switches Y entonces en el capítulo 4, versículo 1, entonces Él hace un cambio and begins talking about our walk. y empieza a hablar de nuestro andar. The idea of this word is our daily life. What we do is we walk through life. Y la idea detrás de esta palabra de andar es nuestro diario vivir, lo que nosotros hacemos día tras día. What we do every day outside of these doors. Lo que hacemos cada día fuera de estas puertas. And so at the beginning of chapter 1, verse 1, Así que en el principio del capítulo 4, versículo 1, write down escriba, point 1, punto número 1, our glorious calling. nuestro glorioso llamado. Chapter 1, 1. Perdón, eso es en el capítulo 1, versículo 1. Our glorious calling. Nuestro llamado glorioso. Those are all the privileges that we have. Y esos son todos los privilegios que nosotros tenemos. And in chapter 4, 5, and 6, write down Y luego en los capítulos 4, 5 y 6, o a partir del capítulo 4, our godlike walk. sería nuestro andar piadoso. Because that's what these 3 chapters are talking about. Y es porque eso es lo que estos 3 capítulos están hablando. Remember that the Ephesian people were saved out of paganism. Recuerde que los efesios fueron salvados del paganismo. They had no past history in what it meant to be a Christian. Ellos no tenían ninguna historia pasada de lo que significaba ser un cristiano. They all lived a very wicked and selfish life. Todos vivían una vida malvada, perversa y egoísta. And so Paul is laying out information to help them understand what it means to be a Christian and how you live that life. Y es por eso entonces que el apóstol Pablo aquí le está mostrando detalladamente lo que significa ser un cristiano y cómo debe vivir un cristiano. And he uses a very simple word as a word picture. Y utiliza una palabra muy simple como una palabra, como un retrato, como una imagen. Every one of us in here today has enough intelligence to understand exactly what Paul is saying. De forma tal que nosotros todos aquí en esta mañana podamos entender exactamente lo que Pablo está hablando. The Bible wasn't written for intellectuals. La Biblia no fue escrita para la élite intelectual. It was made for everyday men and women. La Biblia fue hecha para todos nosotros, para todos los seres humanos. Most of the people that were reading the Bible at this time were just very simple, common people. La mayoría de la gente que leía la escritura para este tiempo era gente simple, era gente común. And so Paul uses very colorful language to explain Y things. el apóstol Pablo utiliza un lenguaje bien poderoso y colorido para explicar esto. Our life outside of these buildings Nuestra vida fuera de este edificio is our walk. es nuestro andar. As we go through life, how is it we live our lives? En la medida que nosotros vivimos nuestra vida. And Paul in these 3 chapters Y Pablo en estos 3 capítulos uses the word walk 5 times utiliza la palabra caminar o andar 5 veces. because he's going to share different
character traits of God. Porque Él va a mostrarnos distintos características características de nuestro andar con Dios. And just as Yadin's children take on many of his characteristics, Y así como mis hijos, por ejemplo, toman muchas de mis cualidades y características, maybe Yadin scratches his chin a lot. tal vez yo me rasco la barba mucho. And so when his kids grow up, they're gonna start doing that too. Y cuando Lucas y Zoe o Daniel crezcan, pues ellos también van a rascarse la Because the barba. children tend to take on the characteristics of their parents. Porque los niños copian las características de sus padres. Paul is going to share that idea because everybody understands it. Y Pablo comparte esta idea con aquellos que él estaba hablando. God has certain character traits, Dios tiene ciertas características and he's going to share 5 of them in this book. y él va a mostrarnos por lo menos 5 en este libro. So that as we go through our life, walking around, Así que en la medida que nosotros andamos y vivimos nuestra vida, we'll remember those 5 character traits. nosotros podamos recordar esas características. And by God's grace, we'll begin to live those out in our lives. Y por la gracia de Dios, nosotros podamos vivir como Dios. We're not going to go through all 5 of those today. Y hoy no vamos a tener tiempo para estudiar cada una de estas But get características. your pen out. Let's underline the word walk. Pero quiero que tomen su bolígrafo, por favor, y subrayen la palabra andar. The first one is in chapter 4, verse 1. Ya vimos en el capítulo 4, versículo 1, la primera. Underline the word walk there. Subraya la palabra andar en el capítulo 4, versículo 1. Que Okay. andéis como es digno. Now look in chapter 4, verse 17. Ahora miren el capítulo 4, versículo 17. It says, no longer walk as the Gentiles walk. Dice que ya no andéis como los otros gentiles. Underline that word. Subraya esa palabra andéis. Go to chapter 5, verse 1. Vaya al capítulo 5, 2. versículo 2. It says, walk in love. Dice andad en amor. And then in 5:7, Y luego en el versículo 7 del capítulo it 5. says, walk as light. Dice, versículo 8, andad como hijos de luz. And then in verse 15, it says, walk not as wise, but as wise. Dice luego en el versículo 17, en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. So he's going to present 5 different concepts. Así que él presenta aquí 5 conceptos. The first one has to do with oneness or unity. El primero tiene que ver con la unidad God is one, y el hecho de que Dios es uno. and the Father, Son, and the Holy Spirit are in perfect unity. Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten una perfecta unidad. The second one has to do with holiness. La segunda característica tiene que ver con la santidad. God is holy. Dios es santo. We are not naturally holy. Nosotros de manera natural no somos And santos. he goes through how to lay off the things of the old life and to begin living a holy life. Y entonces el pasaje nos muestra cómo nosotros debemos despojarnos de las cosas del mundo y vivir una vida santa. The third has to do with love. Lo tercero tiene que ver con amor. Not the love of Hollywood, No el amor que Hollywood nos presenta, but the characteristic of God's person. sino las características de la persona de Dios. One that is concerned not about taking things, but about giving out and meeting the needs of others. Un tipo de amor que no tiene que ver tanto con lo que yo voy a tomar o recibir, sino con lo que voy a dar. The fourth is walking as light. El cuarto es andar en luz. As we live this life, En la medida que nosotros vivimos esta we vida, are to shine the light of God to all those around us. nosotros debemos resplandecer con esa luz de Cristo a todos los que están a nuestro And alrededor. whether we like it or not, that has effect to those who are living in darkness. Y ya sea que eso nos guste o no, eso va a afectar a aquellos que viven alrededor nuestro que están en tinieblas. If we are living a Christian testimony, Si nosotros estamos viviendo con un testimonio cristiano, those who are living in darkness are not going to appreciate the fact that we are walking in the light. aquellos que están viviendo en tinieblas no van a apreciar el hecho de que nosotros vivimos en luz. And he finishes up by about walking in wisdom, Y termina aquí hablando acerca de andar en sabiduría, both within the church and in the local family. tanto en la iglesia como en la familia, en nuestras familias. Wisdom is nothing more than having God's common sense and making decisions. La sabiduría es simplemente tener el sentido común de Dios.
How is it that we live in the Christian church? ¿Cómo es que nosotros vivimos la vida cristiana en la iglesia? How is it we live in our homes? ¿Cómo vivimos en nuestros hogares? He wants us to have wisdom in making those choices. Y debemos tener sabiduría para tomar decisiones So correctas. that's what the whole second part of the book is about. Así que de eso es que se trata la segunda parte del libro Living de our life in Efesios. those 5 different character traits. Viviendo nuestras vidas con esas características de Dios. Now, we don't want to be here till dark. Ahora, nosotros obviamente no queremos estar aquí hasta que oscurezca. Somebody would probably fall out of the upper section. Tal vez alguien se caiga de la segunda planta del mezanine de ahí. We're just going to look at the first one today. Simplemente vamos a ver la primera en el día de hoy. Walking in oneness. La idea de que nosotros debemos andar en unidad. This is the concept of unity within the body of Y Christ. este es el concepto de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. And as we look at this, it's very, very simple. Y a nosotros mirar el texto es muy simple, lo podemos apreciar de manera simple. Many times throughout history, the Christian church has concentrated too much time on the external being. A lo largo de la historia, muchas veces la iglesia o la gente en sentido general se enfoca demasiado en lo externo, Making sure that we're all one in how we dress and where we go and what we do. asegurándonos de que seamos uno en la forma en que nos vestimos, que tengamos como quien dice un mismo uniforme. And certainly those things have their place. Y sin lugar a dudas eso tiene su lugar. But God in this chapter is going to tell us what's really important to Him. Pero Dios en este pasaje nos va a decir lo que es verdaderamente importante para Él. So let's look in verse 2 and 3. in Así chapter que 4. miremos versículos 2 y 3 del capítulo 4. Go ahead and read verse 2 Dice, and 3. con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. All right, so we know that God wants us to walk in unity or oneness. Así que sabemos que Dios quiere que nosotros caminemos, que andemos en unidad. But what do these particular 2 verses have to do with oneness? Pero ¿qué tienen que ver estos dos versículos en particular con este tema de la unidad? So when you're studying the Bible, you ask that question. Cuando usted estudia la Biblia se hace esta pregunta. What in the world does this mean? ¿Qué es lo que significa este versículo, estos dos versículos? Just pretend you're at home doing your Bible study. Imagínese que usted está en su casa, en la sala o en el What escritorio, are these four haciendo su concepts? propio estudio bíblico. What are these 4 concepts talking about? ¿Qué es lo que nos están diciendo estos conceptos aquí? Look at the verse. Mira el versículo. All of these have to do with the character or the personality of God. Todas estas características tienen que ver con la personalidad o el carácter de Dios. Humility, La humildad, gentleness, mansedumbre, patience, paciencia, and eagerness. la solicitud. All 4 of these ideas Estas 4 ideas are basic character traits of God. son características principales de Dios. And so Paul, through the power of the Holy Spirit, Y así que Pablo, por medio del poder del Espíritu Santo, is merely telling us that he wants us to have the characteristics of God. nos está diciendo a nosotros que debemos desarrollar, que debemos tener las características que Dios tiene. And the more that we do that, the more we are one. Y mientras más hacemos esto, más oportunidad tenemos de convertirnos en uno. Let's look at these 4 ideas. Veamos estas 4 ideas. The first one is humility. La primera es humildad. This has the idea of not being arrogant, Y esto tiene la idea de que no seamos personas arrogantes. not trying to make one's own place. No tratando de que nosotros que seamos lo principal en todo lugar. We see this every day. Y vemos esto todos los días. We see it out in the workplace. Lo vemos en el lugar de trabajo. We see it on cable or on television, Lo vemos en la televisión, in the movies, in the sports things. en las películas, en los deportes. Everybody's trying to draw attention to themselves. Todo el mundo está tratando de apuntar y de llamar la atención a sí mismo. Have you ever seen a sports figure when he does something wonderful? ¿Alguna vez usted ha visto a una persona que juega algún deporte de manera profesional cuando hace algo fabuloso? He holds his hands up as if he's to say, look, I'm Él- just like God. Él levanta su mano y dice, miren, yo soy como un Dios. Arrogance. Y la idea es que es arrogante. When God came to earth and became a man, Cuando Dios se hizo hombre, Philippians tells us that he adopted a special kind of a mind.
Filipenses nos dice que él adoptó un tipo de mentalidad específico. The mind of Christ was a mind of what? Y nos dice que la mente de Cristo es una mente de ¿qué? ¿Qué lo caracteriza? A mind of humility. Es una mente de humildad. That God himself would take on this form and become one of us is the ultimate expression of humility. Que Dios mismo tomara nuestra forma, eso es una gran expresión de humildad, la más grande. I know you guys don't have carpet a lot in your buildings. Yo sé que en la mayoría de nuestros edificios aquí no tenemos alfombras, But let's just pretend there's a carpet up here or a rug. pero imagínense que aquí arriba tuviésemos alfombra. That's actually what this word means. It means to be carpet-minded, to be rug-minded. Y la idea de esta palabra es que nosotros somos como si fuéramos una alfombra, That's as low as you can go que above es the lo dirt. más bajo que tú puedes llegar. And that's what it's talking about. Y de eso es que se trata este pasaje. When God came amongst us, he had a mind of humility. Cuando Dios vino, se encarnó, él tenía una mente de humildad. And so the very first thing that Paul mentions to these new believers, Así que la primera cosa que Pablo le menciona a estos nuevos creyentes I want you to have the mind of Christ. es que yo quiero que ustedes tengan la mente de Cristo. I want you to be humble. Yo quiero que ustedes sean humildes. Study your Bible. Estudia tu Biblia Look at men and women who have come direct face to face with God. y mira la historia de hombres y mujeres que han estado cerca de Dios. Every single time, Cada vez, their first response is to lay themselves low. la primera respuesta de estas personas, la reacción natural es humillarse delante de Dios, poner su rostro en tierra delante de Dios. When a human being comes face to face with God, Cuando un ser humano se llega a estar frente a frente a Dios, the only response is to lay oneself low before Him. la única respuesta es que nos humillemos, nos pongamos bajitos delante God is de Dios. great. Dios es He grande, is all powerful. Él es todopoderoso, He is all knowing. Él conoce todo. We are sinners. Nosotros somos pecadores. We tend to fail. Nosotros a menudo fallamos. We all have struggles. Nosotros todos tenemos problemas y luchas. And when we come before a holy God like that, Y cuando nosotros nos presentamos ante un Dios santo como este, the only response is humility. la única respuesta apropiada es humillarnos. So Paul mentions that first. Así que Pablo menciona esto en primer lugar. New Christians, Nuevos creyentes, this should be one of your goals. este debe ser una de sus metas. Not to be arrogant amongst one another. No ser arrogantes Think you're entre something ustedes. special. No pensar que ustedes son la última Coca-Cola del No desierto. superstars in the church. No que usted es la superestrella, To be humble like Jesus Christ. sino humillarse como Cristo Jesús. That's the first character trait. Esa es la primera característica que aprendemos de The Dios. second one is one of gentleness. La segunda es mansedumbre. This has the idea of not being a bully, Y esto tiene la idea de no ser una persona que está avasallando a los demás. not trying to make everyone have my way. No tratando de forzar mi forma de hacer las cosas en los demás. It has the idea of strength, godly strength, under the control of a master. Y tiene la idea de una fuerza piadosa bajo el control del Señor. On the one hand, God does not want us to be sissies, Por un lado, Dios no quiere que nosotros seamos unos debiluchos. but He doesn't want us to be bullies either. Pero por otro lado, Dios no quiere que nosotros seamos una persona que estamos forzando nuestra manera de pensar sobre los He demás. wants us to be people of tremendous character, Él quiere que nosotros seamos gente de tremendo carácter. but He wants that character to be under the control of a holy God. Pero Él quiere que ese carácter esté bajo el control de un Dios santo. Jesus Christ, again, was a perfect example of this. Una vez más, el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de esto. It says that He was gentle when He was amongst us. Se nos dice que Él fue gentil cuando estuvo entre nosotros. Jesus Christ was no sissy. Y el Señor Jesucristo no fue un debilucho. When He had to, He made a tail of nine and beat the people in the temple. Cuando fue necesario, Él hizo un látigo y sacó a la gente del templo. Because they were being evil, using His house wrongly. Porque estaban utilizando la casa del Señor para cosas no correctas. In other times, He was putting the little children on His knee. En otra ocasión, sin embargo, encontramos que Él estaba diciéndole a los niños que se acercaran a Él. Jesus Christ was a man of complete, full,
perfect character. El Señor Jesucristo fue un hombre y es un hombre que tiene un carácter completamente piadoso. But he was also fully and completely under the control of God. Y estaba completamente bajo el control de Dios. He wasn't bullying people into the kingdom. Él no estaba avasallando a la gente para que se arrepintiera. Let's look at the third one. Veamos la tercera característica aquí en el texto. This is really a difficult one to deal with Y esta es una un poco difícil de tratar, because it has to deal with the concept of being patient. porque tiene que ver con el concepto de ser pacientes. Lest I stepped on everybody's feet this morning, Y para no pisar los pies de nadie en esta mañana, I'll be gentle yo voy a ser gentil, because we're all guilty of this. porque todos nosotros somos culpables de esto. What we forget sometimes as Christians Lo que muchas veces olvidamos como creyentes is that every single one of us have struggles. es que cada uno de nosotros tiene sus luchas We all have failures. y todos tenemos nuestras faltas. We all disappoint our God. Y en algún momento u otro decepcionamos a nuestro Dios. We all grieve our Holy Spirit that lives within us. Y todos nosotros de una manera u otra contristamos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. And sometimes when we're together, Y a veces cuando estamos juntos, we don't act that way. nosotros no actuamos así. We act like we're perfect, Actuamos como si fuéramos perfectos. like we've got it all together. Como que nosotros tenemos todo resuelto. And this other guy, Y esa otra persona he's just a dummy. no sabe lo I que mean, está how haciendo. could he have that struggle? ¿Cómo puede ser que tenga esa How lucha? could he say that stupid thing? ¿Cómo puede decir esa cosa? And we're not patient with one another. Y no somos pacientes los unos con los otros. Somebody who's patient Una persona que es paciente has a deep theological understanding of how flawed I am. tiene un entendimiento teológico muy acabado de la caída de mía. And he remembers that the next time somebody does something stupid to him. Y él recuerda eso la próxima vez que alguien le hace algo a esa persona. When you act uncharitable to a failure of your brother or sister, Cuando tú actúas de una manera no amorosa con las faltas o caídas de algún hermano o hermana, you are forgetting what you're like, tú te estás olvidando de cómo tú mismo eres, how weak you are, qué débil eres tú. and how apt you are to trip over something that's right there in front of you. Y y qué tan fácil también es para ti caer. It's important in understanding the idea of sin. Es importante que tú comprendas la idea del pecado. In the book of James, En el libro de Santiago, in dealing with this issue, tratando este tema, James brings up the concept of idios, of our own particular sins. Santiago trata este tema de la palabra idios, de nuestro propio pecado, That we're all different. y que cada uno de nosotros somos distintos. Therefore, we have different struggles. Y por lo tanto tenemos distintas luchas. Things that one of you deal with, I may not even see as a problem. Algunas de las cosas con las que tú estás luchando puede ser que yo ni siquiera lo vea como un problema. And so my tendency would be to say, how can you have that struggle? Y mi tendencia tal vez podría ser, óyeme, ¿cómo esta persona How can puede you tener ese continue to problema, do esa that lucha? stupid thing? ¿Cómo puede ser que haga eso tan estúpido? I mean, I've never had that problem. Yo nunca he tenido ese problema. And that can be true. Y puede ser que sea verdad. But over here, Pero por otro lado, I got something I struggle with and I trip over all the time. yo tengo algo con lo que yo estoy luchando y a menudo caigo. And so because we're different, Y porque somos distintos, I guess God wired us totally differently. Dios nos ha hecho a nosotros de manera distinta. We have tendencies that mean that we struggle with many different things. Nosotros tenemos tendencias que significa que luchamos con cosas distintas. Now, we all struggle with pride, Ahora todos nosotros luchamos con el orgullo. and we all struggle with selfishness. Y todos nosotros luchamos con el egoísmo. But some of the vices out there in the world, we have struggles with where other people don't. Pero algunos de los vicios que hay afuera en el mundo, nosotros tenemos luchas que tal vez otras personas no tengan lucha y viceversa. And this character trait is one where we are patient in understanding that other people are sinners just like us. Y esta característica de Dios, lo que nos está llamando a nosotros a considerar es que debemos ser pacientes y debemos ser pacientes con las luchas de los demás. That doesn't mean we excuse sin. Eso no significa que nosotros excusamos el It pecado, means that we understand that we're all there. sino que significa que nosotros entendemos que estamos todos en esa condición And o we en all esa need situación. God's grace. Todos necesitamos de la gracia de Dios. So write down in
these two verses Así que escriben estos versículos in wanting us to have unity, al nosotros, cuando Dios quiere que nosotros tengamos unidad, to be one. que seamos uno, We need to be people of character. nosotros necesitamos ser gente de carácter. Not character of the world, No el carácter del mundo, not the character of Hollywood, no el carácter de Hollywood, the character traits of Jesus Christ. sino las características de la personalidad del Señor Jesucristo. So that's his first point. Así que ese es su primer punto. The second one is very simple. El segundo es bien sencillo. Look at verse 4 and 5. Mire versículos 4 y 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. What is that talking about? ¿De qué está hablando esto aquí? You see the word one over and over and over again, right? Usted ve que la palabra uno o un se está repitiendo una y otra vez. So obviously he wants us to be one in these things. Así que obviamente el Señor quiere que nosotros seamos uno en estas cosas. Look at those 7 different ideas. Mire estas distintas ideas aquí. Those all have to do with our faith or our belief. Todos tienen que ver con nuestra fe o nuestra creencia. So by these 2 verses, write one in belief. Y al lado de estos dos versículos, entonces escriba uno en creencia. God wants us to be people of one character, Dios quiere que seamos gente o un pueblo de un carácter, de un solo carácter, and that's the character of our God. y ese es el carácter de nuestro Señor. But he also wants us to be one in belief. Pero Dios también quiere que nosotros seamos uno en fe o en lo que creemos. There's not 10 different ways to get to heaven, No hay 10 maneras distintas para poder llegar al cielo. and there's not 10 different things to believe. Y no hay 10 cosas distintas que nosotros There's necesitamos only creer. one faith. Solamente hay una fe. The theology that we have comes from the Bible, La teología que nosotros tenemos proviene de la Biblia. and there's only one belief system. Y solamente hay un sistema de creencia. It begins with the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Empieza con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. It includes the church, Incluye la iglesia, salvation, la salvación, baptism. el bautismo. And all of these things have to do with one faith. Y todas estas cosas tienen que ver con una fe. God is not interested Dios no está interesado in everybody in His church en que toda la gente de esta iglesia having a totally different belief system. tengan distintos tipos de creencias. There is one Bible, Hay una sola Biblia, there's one way to get saved, hay una sola manera para ser salvo and there's one way theologically to live our lives. y hay una sola manera, teológicamente hablando, para nosotros vivir One nuestras belief. vidas. Una sola creencia, And una that's what sola this fe. section's talking about. Y de eso es que trata esta sección. That's why we have Sunday school, Es por eso que tenemos escuela dominical. Bible training, Es por eso que tenemos entrenamientos even bíblicos. Bible school and upper education Hasta seminarios bíblicos that teach us what the Bible says. que enseñan lo que la Biblia enseña. You can go on the television Usted puede ir a la televisión and you can hear every kind of thing under the sun from these preachers. y usted puede escuchar cualquier tipo de mensaje distinto de distintos predicadores. God just wants you to be rich. Dios quiere que tú seas rico. God just wants you to be healthy. Dios quiere que tú goces de plena salud. God just wants you to be happy. Dios quiere que tú seas feliz. God is a woman. Dios es una mujer. By the way, he's not really a man either. He's a spirit. Y realmente Dios tampoco es un hombre, Él es espíritu. But everything under the sun is being taught on the radio and television. Pero toda clase de locura se está enseñando en la televisión, en la radio, cosas distintas. And later in this chapter, Y luego en este capítulo he tells us that we need to grow up spiritually so that we're not listening to all this nos stuff. está diciendo que debemos crecer en el espíritu para no dejarnos llevar de todas estas doctrinas que, need to believe que se what the- puedan escuchar We need to distintas. believe what the Bible says. Nosotros necesitamos creer lo que la Biblia dice. We need to be men and women of one faith. Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de una sola fe. So one in character, Así que uno en carácter, one in faith. uno en fe. Look at this next section. Mire la siguiente sección. Now this is a lot of verses. Y aquí hay muchos versículos, So we're not going to actually go through all of it. y no vamos a leerlos todos. But look in verse 13. Pero mire el versículo 13, It mentions the word unity, que menciona la palabra unidad, mature manhood, la madurez también, varón perfecto, the stature of the fullness of Christ. la estatura de la plenitud de Cristo.
Down in verse 15, En el versículo 15, mentions, you can underline these. usted puede resaltar estas cosas o Mentions the word to subrayar. grow up. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos And it says, into Christ. en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. So as you're studying this, Así que en la medida que estudias esto, you know from your previous studies talking about oneness or unity. tú sabes de tus estudios previos que está hablando aquí de la unidad. So what is he getting at here? Así que hacia dónde es que se dirige, He's basically telling us básicamente nos está diciendo that he wants us to have one goal, que Él quiere que nosotros tengamos una sola meta, or we can say one purpose, o podríamos decir que tengamos un propósito, and that's Christ-likeness. y eso es que seamos como Cristo. Our ultimate goal Nuestra meta final is not to be like a particular deacon no es que seamos como un diácono en or particular, even a particular pastor. o que seamos como un pastor en Our particular. ultimate goal is to be like Christ. Nuestra meta final es que seamos como Cristo. I find it really sort of funny that in verse 15 he uses the word to grow up. Dice, me encuentro chistoso que aquí se utiliza la palabra que crezca, y esto en inglés tiene otra connotación. In English, this has a lot of color. En inglés tiene, en cierta manera es cómico. When we have teenagers, Cuando uno tiene adolescentes, how many of you have had teenagers? ¿cuántos de ustedes ya han pasado por eso, por que han tenido adolescentes? Just think of, you probably have one in the family who's done this. Y quizás usted tiene alguien en su familia que ha hecho esto. Maybe they're 13, 14, 15 Tal vez years old, tienen 13, 14 o 15 años and you're at home, y usted está en su casa and they do something really dumb. y ellos hacen algo sumamente tonto. Just like a 3 or 4-year-old. Algo que un niño de 3 o 4 años And you haría. say, son, Y usted le dice, hijo mío, grow up. crece por favor. You've probably never done that. Tal vez usted no ha hecho esto. My dad still says that to me. Mi papá todavía me lo dice a mí. That's what God's talking about. Y eso es lo que Dios está hablando aquí en este God pasaje. is actually telling us right here, Dios nos está diciendo aquí en este pasaje, grow up. crece, madura, muchacho. Quit acting like those people out there. Deja de actuar como esa gente You're allá not one of afuera. them anymore. Tú no eres como uno de ellos ya. Quit slobbering all over yourself. Ya no te ensucies encima de ti mismo. Get out of that diaper. Sal de ese pamper que tú tienes puesto. Grow up. Crece, madura And start acting like your father. y actúa como tu padre. God wants every one of us here today Dios quiere que todos nosotros que estamos aquí to begin living a life empecemos a vivir una vida like our Father. como nuestro Padre Celestial. I'm a prince. Yo soy un príncipe That's pretty cool to me. y eso es algo maravilloso, asombroso para mí. But so are you if you're a believer. Pero también tú eres un príncipe o una We're princesa all si eres children of creyente. God. Todos nosotros somos hijos de Dios. And every day we have a choice. Y cada día nosotros tenemos una decisión que tomar. Look at chapter 4, verse 1, and we'll close with Mire this. el versículo, Chapter 4, verse 1. capítulo 4, versículo 1, una vez más. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Paul uses the word to urge. Pablo utiliza aquí la palabra ruego. That's a very strong word. Y eso es una palabra bien fuerte. It's a word like, I'm challenging you. Es la palabra como que, óyeme, te estoy poniendo I'm un urging reto. you. Te estoy animando. Grow up. Madura, crece. And that's what every one of us here needs to do today. Y eso es lo que cada uno de nosotros You might have necesitamos been, hacer. some of you out there, you've been saved 40 years. Y puede ser que haya alguno aquí que ha sido salvo, que tiene como creyente 40 años. If you understand the teaching of the Bible, Si usted entiende la enseñanza de la Biblia, you understand that there's still areas in your life that you need to grow up. usted reconocerá que hay áreas en su vida en las que usted Some todavía of you have only been necesita saved for a crecer. few months. Puede ser que haya alguno que solamente ha sido creyente por algunos meses. There's a lot of things you need to grow Hay up. muchas cosas, hay muchas áreas en las que tú debes crecer. But most of us today, Pero la mayoría de we've nosotros been saved for a while. hemos sido salvos ya por un buen tiempo. But you know what? ¿Y usted sabe qué? Just like that older lady or man, Así como esa persona que ya tiene mucho tiempo, just like that new believer, o como ese creyente, o ese nuevo creyente, we need to grow up. nosotros también necesitamos madurar y crecer. Two princes. Dos príncipes. One was so consumed with living the fun life Uno estaba tan consumido por vivir la vida alegre
He totally walked away from all the privilege of being the king, que abandonó los privilegios de ser un príncipe y eventualmente ser el rey. the most impressive monarchy in the whole world, La monarquía más impresionante en todo el mundo, because he wanted to have a good time. porque él quería vivir la vida alegre. He wanted to live his own life. Él quería vivir la vida a su He manera. wanted to do what he wanted to do. Él quería hacer lo que él quería hacer. Another brother, Su hermano, the younger brother, el hermano menor, he knew what it was like to be a life of responsibility. él sabía lo que significaba una vida de responsabilidad. He knew that it was going to limit his options. Él sabía que esto iba a limitar sus opciones. He wasn't going to be able to do everything that he could do before. Él no iba a ser posible para él hacer todas las cosas que él podía hacer o But he querría hacer, took on the mantle of responsibility pero tomó la responsabilidad que le correspondía, because he was a prince. porque él era un príncipe. And in that situation, God actually made him a king. Y en esa situación el Señor eventualmente lo hizo un rey. Every one of us today is one of those kind of people. Cada uno de nosotros en este día somos una de esos dos hermanos. In the deep recesses of your heart, En tu corazón, you're either living for yourself, tú estás viviendo para ti mismo, wanting to have a good time. queriendo tener una Amén. buena vida, la vida alegre. Yeah, you want to go to heaven, Sí, tú quieres ir al cielo, but you don't want God calling the shots. pero tú no quieres que Dios sea que esté dirigiendo You tu don't want to vida live by ahora the mismo. Bible. Tú no quieres vivir de acuerdo a las enseñanzas I de la mean, you only Biblia. got one shot at this, right? You want to have a good time. Tú solamente tienes una vida por vivir y por lo tanto tú quieres disfrutar esa vida. If you're mature, Si tú eres maduro, you understand tú entenderás when you become a child of the king, que cuando tú te haces un hijo del rey, you take on all the privileges of chapter 1, 2, and 3. tú asumes y tienes todos los privilegios del capítulo 1 al 3, But you also realize that now you're a prince. pero también ahora te das cuenta de que eres un príncipe, You're a child of the king, de que eres un hijo del rey and you have to live like that. y tú tienes que vivir como tal. We all need God's grace. Nosotros todos necesitamos la gracia de But Dios, today, pero hoy every single one of us, cada uno de nosotros we need to grow up. necesitamos crecer. Let's pray. Vamos a orar. Gracias, Padre, damos en esta mañana por la exhortación que hemos recibido, por este mensaje que proviene claramente de tu palabra en la que somos retados a nosotros vivir, a nosotros andar de una manera digna del llamado que tenemos en Cristo Jesús. Oh Señor, tú esperas que nosotros como tus hijos, como príncipes del Rey de Reyes y Señor de Señores, vivamos ya no como la gente del mundo, sino que vivamos como hijos tuyos, santos, apartados del pecado. Y esto no significa tristeza y aburrimiento, sino que significa el gozo verdadero de disfrutar las bendiciones que realmente por las cuales vale la pena vivir. Y por esto, Señor, nosotros rogamos que cada uno de nosotros que ya te conocemos podamos entender sí el privilegio, sí las bendiciones, pero también el llamado que tienes para nosotros. Y si hay entre nosotros alguna persona que todavía no es hija o hijo tuyo, Señor, que en esta mañana pueda escuchar también este llamado en su corazón, que reconozca el final de sus pecados, el final de vivir una vida apartada y contraria a Dios, y que en esta mañana pueda apreciar y valorar el sacrificio de Cristo, el único que puede lograr y provocar la reconciliación con Dios, el único que puede hacernos a nosotros, que antes estábamos apartados, estábamos alejados de las promesas y de las bendiciones, que la sangre de Cristo es lo único que ahora puede acercarnos a Dios y hacernos hijos e hijas de Dios. Oh Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, traiga convicción de pecado y nos lleve a la cruz de Cristo. En su nombre lo rogamos.